Doctor César Montúfar, académico, él es miembro de la Fundación Meridiano. Fue acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass. Doctor Montúfar, bienvenido. Qué mejor Buenos días, Gustavo. Gusto. personaje que usted para discutir sobre esta gran disyuntiva que ha sido materia de debate en Ecuador desde mediados de la semana pasada, tras declaraciones del presidente mexicano y ese punto que fue culminante de la toma de la embajada ecuatoriana en Quito. Los ecuatorianos o critican o apoyan al gobierno ecuatoriano por el manejo de esta crisis con México, y quisiéramos conocer en esta mañana su opinión, conociendo esta disyuntiva que existe entre el derecho internacional y la posibilidad cierta de que un personaje condenado por la justicia, a quien el día de ayer se le han sumado nuevas acusaciones, Jorge Glass, hubiese escapado del país. Partamos de la resolución de la Organización de Estados Americanos, que fueron contundentes el día de ayer, más allá de las interpretaciones y algunos puntos a favor de Ecuador. Pero lo que se dijo en la OEA es que no hay ninguna excepción ni pretexto posible para justificar la irrupción de fuerzas estatales a una sede diplomática. Se trata de un principio sagrado de las relaciones internacionales, sin el cual no existe la posibilidad de que éstas existan, y el Ecuador lo incumplió abiertamente y sin atenuantes. Y como había señalado, en el otro lado de la balanza está Jorge Glass. Le escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, creo que la resolución de la OEA ayer, me parece a mí, deja claro que evidentemente la violación de la Embajada de México para aprender a Jorge Glass y llevarlo a la roca fue una decisión reñida y violatoria con el derecho internacional, principalmente la Convención de Viena, en lo que tiene que ver con el derecho al asilo. Creo que eso es indiscutible. Y en eso yo pienso que la decisión del presidente Noboa constituye un gravísimo error, en el sentido de que deja muy mal parado y en un mal predicamento al Ecuador en el concierto internacional, y por supuesto va a tener muchas consecuencias. Creo que la resolución en sí misma es favorable para el Ecuador, en el sentido de que no llama a otras acciones, a sanciones de ningún tipo, y eso me parece a mí conveniente. Creo que además hace mención al mal uso del derecho al asilo, algo que es evidente en el caso de Jorge Glass y el Estado y el gobierno mexicano, puesto que él no podría o no debió haber sido considerado un perseguido político. Y creo que de una u otra forma esa resolución, yo le diría, da cuenta de un acertado manejo y defensa de los intereses del Ecuador, frente al cual todos debemos estar unidos. Yo creo que podemos discrepar con la medida del presidente Noboa, pero frente al mundo, los ecuatorianos debemos estar unidos. Deploro la postura del expresidente Correa, que se ha convertido casi en un gestionador de sanciones para el Ecuador, lo cual es terriblemente negativo. Pero eso, más allá de que seamos críticos con la decisión. Entonces yo creo que la decisión de la OEA, si bien condenatoria para el Ecuador, me parece que no es devastadora para el país. Creo que ahí muestra la calidad del servicio exterior ecuatoriano y el profesionalismo con el que en una situación tan difícil, se ha defendido los intereses y la posición del país, y eso a mí como ecuatoriano me alegra. Ya con relación a la postura y a la situación de Glass, creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Él ahora goza de un estatus que no tenía antes, que es el de asilado político. Creo que eso es el punto, eso es uno de los elementos, no el punto de partida, pero uno de los elementos más a considerar. Y eso, me parece a mí, va a seguir pesando, y esperemos que se quede en eso solamente. Como ecuatoriano deseo eso, pero hay que reconocer que él tiene esa calidad. Claro. Discrepamos completa y Razón profundamente justamente por la que con la posiblemente se decisión del gobierno desencadenó mexicano, pero es una decisión autónoma del Estado.
Sí, le decía que es razón fundamental por la que se desencadenó posiblemente la Perdón, no lo acción en escuché. contra de la embajada. ¿Sí me escucha, doctor Montúfar? ¿Me está escuchando? A ver si podemos mantener No le un escuché diálogo bien la fluido. pregunta, Ya, disculpe. le decía, le comentaba más bien que esa posiblemente fue la razón fundamental por la que el gobierno decidió intervenir en la embajada mexicana. Jorge Glass se encontraba ya con el asilo concedido y se temía una Sí, inminente pero eso fuga o salida no, del país. Sí, solamente claro, como pero eso elemento de no discusión justifica. estoy haciendo Eso, énfasis en eso. claro, 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 pero eso no lo justifica. Pero bueno, él ya tiene esa condición. Hoy va a haber esta audiencia de habeas corpus. Veamos cómo funciona, cómo se da esta audiencia. Me parece a mí que hay que analizarla en el contexto de lo que, bueno, se ha venido discutiendo en las últimas semanas alrededor del caso Metástasis, y ayer fue resultado de nuevos testimonios anticipados en otro caso, en el caso tráfico de influencias, me parece a mí, en que claramente se ve cómo, o se testificó cómo, y se describió cómo los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura participaron directa e ilegalmente para liberar a Glass en una instancia anterior. ¿Se refiere usted al El caso mismo, denominado de el mismo independencia judicial? presidente del Consejo habría redactado la sentencia de acuerdo a que una de las personas que testimonió el escrito que le permitió a Glass salir de la cárcel, reuniones de miembros del Consejo Nacional el Consejo de la Judicatura en Brasil con Rafael Correa, conversaciones con el expresidente Correa, es decir, un caso de corrupción, de tráfico de influencias realmente Ahora, doctor terrible, que da cuenta de la Montúfar, descomposición. ahora, doctor Montúfar, ¿cree usted que lo que se está difundiendo en estos días a propósito del caso Independencia Judicial, pero también del juicio en Miami al excontralor Carlos Bolide, en el que también hay nuevas evidencias de más sobornos, nuevos sobornos, podría complicar la situación de Jorge Glass aquí en el país? Bueno, yo creo que este asunto ha llegado muy a tiempo porque ayuda a que la postura ecuatoriana en el exterior un poco tenga mayor justificación y fundamento, porque evidentemente, yendo al tema de Polit, lo que ayer fue testificado por Concienciado Santos es mucho más de lo que él mencionó y ha mencionado en los testimonios anticipados que rindió aquí en el país, especialmente en el juicio por asociación ilícita. Agrega algunos aspectos absolutamente importantes. Por ejemplo, que la cifra o el monto de coimas, de sobornos a funcionarios ecuatorianos durante el gobierno de Rafael Correa no era 33.5 millones, sino 55 millones. Habla también de los aportes de Odebrecht a través de Concienciado Santos a campañas electorales del movimiento Alianza País. Me parece que alrededor de 4 millones en dos ocasiones. Puedo estarme equivocando en este momento la cifra, pero varios millones en dos campañas electorales. Habla de entendimientos de acuerdos entre Jorge Glass y Polit para desvanecer las glosas que tenía pendientes Odebrecht en el año 2009 y de esa manera permitir el retorno de Odebrecht en el 2011. Es decir, da cuenta, digamos, de que esta trama de corrupción, quizá la más grande que se ha dado en la historia del país con una empresa transnacional, habría que ver lo que con las empresas chinas, tal vez me estoy quedando corto aquí, pero el tema de las empresas chinas, pero en realidad una de las más grandes fueron orquestadas, organizadas desde la cúpula del Estado durante el tiempo en que Rafael Correa fue presidente de la República y Jorge Glass fue la persona encargada de los sectores estratégicos en relación directa con Odebrecht. Entonces, es una trama de corrupción, de delincuencia organizada, yo la llamo delincuencia organizada estatal, que está saliendo a la luz en Estados Unidos y que además, y esto es muy importante y oportuno, porque yo escuché en algún momento que ese es uno de los argumentos de México, lo escuché en una declaración a la canciller Bárcena, de que con esta decisión que un juez de Brasil ad hoc hizo para descargar responsabilidades, las responsabilidades penales de Lula, mencionó que todas las delaciones de Odebrecht no tenían valor jurídico.
extendiendo eso a decir que entonces los que fueron condenados en otros países, en este caso Jorge Glass y Rafael Correa y el grupo de la Revolución Ciudadana, no tendrían ya ninguna responsabilidad. Creo que esto es muy importante para contextualizar el caso y para fortalecer la posición ecuatoriana. Pero yo sí quisiera insistir en esto, Roxana, porque me parece importante. Creo que no es posible vincular los dos elementos, pero creo que sí es importante distinguir que la violación del derecho internacional es de ninguna manera justificable. Y creo que esa no era la forma como el presidente Noboa actuó. Yo sé que decir esto es absolutamente impopular, pero además es muy preocupante en el sentido de que muestra acciones totalmente discrecionales, autoritarias, que si así ocurren con un Estado extranjero, como México, así estemos de acuerdo con los motivos internos, pero que no lo justifican, nos pone a pensar que puede ocurrir hacia adentro. Yo creo que es necesario estar unidos frente al mundo como ecuatorianos, pero prender las alertas, y yo creo que advertirle al presidente Noboa que no, los ecuatorianos no podríamos aceptar, no vamos a aceptar, no podemos aceptar actos de esa discrecionalidad y autoritarismo también hacia adentro. Creo que esa distinción es importante hacer. Además, aquí es importante también porque esto ha provocado que se profundice esa polarización que ya ha existido en el país desde hace varios años, y es creer que si se cuestiona lo que ha hecho Noboa o las decisiones del gobierno al ingresar a la embajada es expresarse en favor de Jorge Glass o lo contrario. Entonces, quizás estas situaciones son importantes analizarlas porque esta polarización no le hace ningún bien al país, ya lo hemos visto, no lo ha hecho. Así es, comparto completamente con usted esta posición. El tema de la equivocación de Noboa al haber violado el derecho al asilo, el haber violado la Convención de Viena, nada tiene que ver con el debate correísmo-anticorreísmo. Si bien está vinculado, porque fue Glass quien fue detenido o retenido o extraído de la Embajada de México, pero no debe ser visto en una clave de oposición y de lucha política interna. Porque mañana vamos a decir que todo esto termina en el fortalecimiento político de este grupo, que yo considero que es un grupo, la cúpula, un grupo de delincuencia organizada y política. Es decir, eso yo he sostenido hace algún tiempo. Pero ¿qué tal si en las próximas elecciones ellos ganan y comienzan una persecución indiscriminada contra quienes hemos sido o sean sus opositores? Y desde el campo democrático estamos nosotros mismos erosionando a la institución del asilo, que posiblemente podría ser uno de los últimos recursos. Recordemos lo que pasó durante el gobierno de Correa con los propietarios de Diario El Universo. En uno de los casos que yo mismo denuncié, yo le denuncié penalmente a Rafael Correa por el tema Chucky 7. Los propietarios de Diario El Universo se asilaron en una embajada extranjera, porque evidentemente había una sentencia que era una sentencia fruto de un caso de macro corrupción en la que estaba directamente vinculada el expresidente de la República, cuando desde la computadora del abogado de Correa, el señor Gutenberg Vera, después su hijo, participó en el último Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y él también fue parte de este proceso, elaboraron la sentencia que el juez Juan Paredes, con la que el juez Juan Paredes condenó a César y Carlos Pérez y también a Emilio Palacio. Entonces, creo que esas instituciones del derecho internacional tienen que ser respaldadas y protegidas por todos. Tiene que haber un consenso mínimo para poder proteger y para afianzar además el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esos son valores inclaudicables y que no podemos renunciar dada como usted decía hace un momento, la polarización política. Doctor Montúfar, ¿qué piensa usted puede suceder el día de hoy en el habeas corpus? Hay el antecedente de que una jueza decidió renunciar a dirigir esa sesión. Entendemos que se habrá nombrado un nuevo juez. Usted ha hecho énfasis en la calidad de asilado político de Jorge Glass. Y lo que se busca en este habeas corpus, que se realizará en horas de esta tarde, es que la justicia ecuatoriana determine si fue ilegal la detención de Glass. Y está como antecedente lo que habíamos hablado ya de lo que se decidió el día de ayer
en la Organización de Estados Americanos. ¿Ve usted alguna posibilidad en el panorama, más allá de que la justicia, los jueces se encuentran actualmente bajo la lupa como nunca antes, de que por allí se le vaya a conceder un habeas corpus? Todo es posible, Gustavo, todo es posible. Ahí habrá que valorar los distintos temas, por eso le decía, me parece que la consideración de que hoy Glass ya goza de un estatus de asilado político es un punto importante a considerar. Creo que además hay que tener presente el contexto de corrupción interna que padece el sistema judicial ecuatoriano, que justamente en el caso que hacíamos referencia hace un momento, independencia judicial y otros han quedado claramente develado. El hecho de que incluso en una de las liberaciones de Glass, también salen del caso Metástasis, hubo dinero del narcotráfico y dinero de Norero para pagar a jueces para que fallen de una manera y apliquen las medidas cautelares que lo beneficiaron. Es decir, todo el ambiente está enrarecido. Y creo que desde allí me parece a mí que hoy puede pasar cualquier cosa. Podría ser, no quisiera yo especular demasiado, pero podría ser que de parte de México, espero que así no sea, sigan insistiendo, sobre todo en la Corte Internacional de Justicia, para que el estatus de refugiado, de asilado político, implique que el Estado ecuatoriano debe entregar a Jorge Glass a México. Eso sería catastrófico para el país, pero también pudiera darse esa posibilidad. Entonces, este es un ambiente completamente enrarecido y complejo, y por eso mismo, cuando cosas así ocurren, uno, me parece a mí, tiene la obligación, creo que también política y ética, de partir del respeto a los derechos fundamentales, a los tratados internacionales y a las instituciones que nos permiten un convivir democrático y, vamos a decir, de paz entre las naciones. Usted se refería al caso de Independencia Judicial, que tuvo un capítulo el día de ayer con varios testigos claves que declaraban. Entre ellos estaba el testigo protegido Alex P., un asesor de Wilman Terán, quien declaró de que Wilman Terán y Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, bebían en un hotel de Guayaquil y que mediante la aplicación Wire hablaban con el expresidente Rafael Correa y le prometían hacer todas las gestiones para el recurso de revisión. Aparentemente era uno de los principales objetivos de Wilman Terán. ¿Qué le parece este tema y esas intenciones? Bueno, por supuesto, los testimonios anticipados son una versión que tiene que después ser corroborada, pero lo que dijo este asesor de Wilman Terán y lo que dijo el otro vocal del Consejo de la Judicatura, Muñoz, es terriblemente grave. Que se hayan reunido con Rafael Correa en Sao Paulo, me parece, para tratar específicamente el tema de la liberación de Glass. El que Wilman Terán sería la ficha a través del cual Correa operaba para buscar una anulación de su sentencia. El hecho de que el mismo presidente del Consejo de la Judicatura haya redactado documentos que fueron parte de los procesos de pedido de medidas cautelares en favor de Glass. Todo esto, lo que muestra claramente es lo que demuestra lo que de una u otra manera hemos venido denunciando. La configuración de otro delito de asociación ilícita o de delincuencia organizada para, a través del Estado, cometer delitos que en este caso deriven en la impunidad de Correa, Glass y el grupo de la cúpula de la Revolución Ciudadana. Es decir, creo que estos testimonios, que deben ser corroborados con otras pruebas dentro del juicio, apuntan a lo que de una u otra manera también otros testimonios y otras pruebas dentro del proceso están. Tenemos aparentemente un corte. Vamos a esperar unos segundos a ver si restablecemos la señal nuevamente, la conexión con César Montúfar. Le decía.
Ahora sí, Decía, sí, tuvimos un corte, le sumamos la escuchamos. relación de Norero y Wilman Terán. Sí, Sí, adelante, la adelante. relación de Norero y Wilman Terán. Sí, pero decía Gustavo, si a todo esto agregamos que en el caso Metástasis ha quedado también demostrado la relación entre Norero y Wilman Terán, entonces ya realmente vemos que en el país lo que vivimos es un fenómeno de política institucional criminal. Es decir, la política y las instituciones funcionan junto y fusionados a organizaciones criminales. ¿Y Eso es lo que estamos qué decir, viviendo. doctor Montúfar, de ese personaje autocalificado por él como bajado de las estrellas, Wilman Terán? En las declaraciones de ayer se dijo también que la medida cautelar que dejó en libertad a Jorge Glass, ese polémico habeas corpus, había sido elaborada por el propio Wilman Terán. Él mismo personalmente se encargó de llevarlo a un Así juez, me es. parece que en Santo Domingo. Y por otra parte, ese anhelo de este personaje nuevamente de ser presidente de la República, según el testigo, traicionado en cuanto a sus intenciones por hablar demasiado bajo el efecto del alcohol. Mire, eso, lo que usted acaba de decir, nos deja pasmados, ¿no? Mirar cómo funcionaba la justicia. Pero hay que atar también, porque uno tiene que mirar todo en una integralidad, lo que fue denunciado y apareció incluso por el ex candidato Villavicencio en algún momento, de los acuerdos y vinculaciones entre el gobierno de Lasso y el ministro Jiménez, y negociaciones dentro de la Asamblea para que igualmente esto pueda materializarse en términos de la salida de Glass, el comportamiento de SNAI en esa circunstancia. Yo puedo dar fe de una cosa, de un hecho en el que yo mismo fui partícipe cuando se emitieron este habeas corpus, y yo acudí a flagrancias aquí en la ciudad de Quito para interponer una medida cautelar para que SNAI no aplicara esa orden, vamos a decir, de este juez de Manglar Alto. Y lo que ocurrió fue que estuve toda la noche en flagrancias y no hubo un juez que pudiera atender mi pedido. Es decir, una cosa absolutamente increíble, hasta que finalmente ocurrió lo que ocurrió. Es decir, creo que lo que vemos en todo esto es que el Estado en sus distintas instancias, ha funcionado favoreciendo e institucionalizando un esquema, un sistema de impunidad, y que esto ha sido atravesado por la corrupción, por el dinero del narcotráfico, por otros delitos como el tráfico de influencias y por la conducción directa de Rafael Correa desde Bélgica o desde donde esté, porque él viaja alrededor del mundo. Entonces, creo que todo esto es claro, todo esto es clarísimo. Creo que a esto sumar lo que dijo ayer Cossencio Santos en el juicio a Pollitt en Estados Unidos, todo esto es evidente. Me parece a mí que da cuenta de lo que está ocurriendo, ha estado ocurriendo en el país, pero eso de ninguna manera implica que por eso vamos a avalar un acto de violación al derecho internacional, y que por lo tanto vamos desde aquí en adelante a aceptar que la arbitrariedad y el autoritarismo de un gobernante, o el desconocimiento de un gobernante, o el cálculo político de un gobernante de ejecutar una medida popular en función de ganar votos coyunturalmente para una consulta, sea lo que prime en el país. Creo que hay que distinguir cada uno de estos elementos. Bien, como conclusión o moraleja de todo esto, doctor Montúfar, entre otras cosas, es que los ecuatorianos en general no debemos actuar con candidez. Posiblemente habrá mucho más que aún no se ha develado. Algo más, además, Gustavo, no solo con no candidez, sino que yo creo que tenemos que aprender de la historia y a no ser más tolerantes con nuestros gobernantes. ¿Cuántas veces yo en estos días recordaba lo que nosotros somos más o menos coetáneos? Roxana quizás es mucho más joven que nosotros, pero lo que vivió el país en la década de los 90 y el 2005, repetidos golpes de Estado, y todos de una u otra manera, yo me hago un autocrítico, estábamos a favor del golpe de Estado contra Bucaram, el golpe de Estado contra Mahuad, el golpe de Estado contra Gutiérrez. Y dejamos que la clase política administre como quiso, con arbitrariedad, en contra de principios democráticos básicos, crisis que bien pudieron resolverse de otra manera. El resultado fue la demolición institucional del país.
porque precisamente desde la polarización política o basados en la polarización política, transigimos la ruptura de instituciones y principios democráticos. El resultado fue 15 años de correísmo y la instauración de un régimen de corrupción y de autoritarismo. Y hoy estamos nuevamente en un ciclo similar. Entonces yo creo que tenemos que aprender de la historia y decir, mire, creo que hay que distinguir, y para eso el debate democrático es fundamental, distinguir entre lo uno y lo otro, los errores y los principios, y a partir de allí, por supuesto que tenemos nuestra posición política, por supuesto que no podemos eximirnos de la polarización, pero desde la polarización no podemos, violentar o ceder ante principios e instituciones democráticas, tanto internas como internacionales, que son inclaudicables. Mucho material para el análisis académico que ojalá se plasmen en buenos documentos por parte de las universidades que requieren también participar en estos debates. Gracias, doctor Montúfar, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Que estén muy bien. Declaraciones del doctor César Montúfar, académico, miembro de la Fundación Meridiano, fue acusador particular de Jorge Glas.